Lo que vamos a comenzar a hacer hoy, entonces, es hacer un repaso sobre estructuras alternativas. Acá en pantalla tengo compartidos las alternativas que vimos, las alternativas simples como las alternativas dobles. Recuerden que ese mapa mental está en PEDCO. Y vimos que la alternativa simple se escribía con las palabras reservadas sí, entonces y fin sí. En cambio, la alternativa doble incluía o agregaba otra palabra reservada que era el si no. ¿Sí? En términos de Java, una alternativa simple tiene una palabra reservada if, con una expresión booleana, y a continuación las instrucciones que se ejecutan, en el caso de que la expresión booleana sea verdadera, sin cláusula else. En cambio, la estructura alternativa doble tiene la palabra reservada if, una expresión booleana, las expresiones que se ejecutan, en el caso de que la expresión booleana sea verdadero, la palabra reservada else, y las instrucciones que se van a ejecutar en el caso de que la expresión booleana sea falsa. En el primer caso de la estructura simple, la estructura alternativa simple, si la expresión booleana es verdadera, se ejecuta en un conjunto de sentencias. Pero si la expresión booleana es falsa, no se ejecuta ninguna instrucción. Se continúa con las siguientes instrucciones después de esta estructura. En cambio, en una estructura alternativa doble, dependiendo del valor de la expresión booleana, si es verdadera se van a ejecutar un conjunto de instrucciones y si no se ejecutará otro conjunto de instrucciones. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ejemplificar hoy tanto en pseudocódigo como en Java. Y finalmente vamos a ver también un ejemplo de la estructura selectiva según, ¿sí? Y cómo lo escribimos en Java a través de un switch. Para eso vamos a hacer una serie de ejercicios que al final vamos a reusar la solución de alguno de ellos para ejemplificar cómo se vería la invocación de un módulo y cómo se construye un módulo, cómo se le pasan parámetros al módulo y cómo se obtiene un resultado del módulo. Vamos a empezar con el primer ejercicio, el ejercicio 1, y voy a abrir un documento en blanco en el cual copio el primer ejercicio. Lo que dice el ejercicio es solicitar al usuario dos fechas, las fechas son día, mes y año, dos fechas, y mostrar por pantalla un cartel indicativo solo si las fechas son iguales. Vamos a pedir dos fechas, cada fecha va a tener un día, un mes y un año. Vamos a comparar estas fechas entre sí, y si son iguales, lo vamos a indicar a través de un cartel. Bueno, para eso lo que voy a hacer es reusar un algoritmo que tengo escrito acá abajo, simplemente para no tener que buscar el símbolo vacío. ¿Sí? Este algoritmo se va a llamar comparar fechas. ¿Sí? Es un algoritmo que representa el algoritmo principal, por eso luego el nombre escribimos paréntesis que abre y que cierra, retorna vacío, y al final del algoritmo, para no olvidarnos ya, podemos ir escribiendo que va a terminar con las palabras reservadas o las primitivas, fin algoritmo, comparar fechas. Este algoritmo, al igual que todos, va a tener, digamos, un comentario. Los comentarios se escriben entre paréntesis asterisco y asterisco paréntesis, y escribimos un comentario. Este algoritmo compara la igualdad entre dos fechas. Dos fechas ingresadas por el usuario, vamos a poner. Entonces, vamos a declarar cada fecha con tres valores enteros, que van a ser día 1, mes 1, año 1. Y la fecha 2 la vamos a declarar con tres valores enteros, que van a ser día 2, mes 2, año 2. Vamos a dejar un espacio ahí para incluir otras variables que necesitemos, y le vamos a pedir al usuario
Ingrese la primera fecha. Ingrese la primera fecha. Luego vamos a escribir otro cartel que diga ingrese el día de la primera fecha. Y vamos a leer a continuación el día de la primera fecha en la variable día 1. De la misma forma, vamos a pedir al usuario el mes de la primera fecha y el año de la primera fecha. Para eso lo que hice fue copiar los carteles de escribir y leer que había escrito para el día y ahora simplemente le voy a cambiar día por mes y día por año. Hasta ahí lo que hicimos fue leer día, mes y año de la primera fecha. Pero tenemos que comparar dos fechas entre sí. Entonces vamos a tener que leer el día, el mes y el año de la segunda fecha. Es decir, que este bloque de primitivas lo voy a reescribir. Voy a hacer un copy-paste. Es común que hagamos copy-paste tanto en los algoritmos como en el código fuente del programa que escribimos en Java. Pero hay que ser muy cuidadosos a la hora de modificar lo que acabamos de pegar. Ingrese la segunda fecha, ingresa el día de la segunda fecha, ingresa el mes de la segunda fecha, ingresa el año de la segunda fecha y leemos el día de la segunda fecha en la variable día 2, el mes en mes 2 y el año en año 2. Hasta ahí lo que hicimos fue leer los datos de entrada, que son dos fechas que ingresa el usuario. Ahora lo que tenemos que hacer es mostrar por pantalla un cartel indicativo solo si las fechas son iguales. ¿Qué estructura les parece a ustedes que deberíamos utilizar para comparar si las fechas son iguales y mostrar un cartel indicativo en el caso de que las fechas lo sean? El if. El if, que en pseudocódigo, ¿cómo lo escribimos? Sí, la condición. Sí, Sí, entonces. Sí, la condición, sí, entonces. Y esta estructura alternativa, ¿es una estructura alternativa simple o doble? Porque acá pregunta y pide que el cartel indicativo se muestre solo si las fechas son iguales. Simple. Simple. Entonces, lo que hacemos es escribir una estructura alternativa simple. Sabemos que su estructura es así. Entonces, ahora la completamos, ¿sí? Es una estructura alternativa simple. De hecho, si vemos acá, en el mapita, vamos a escribir una estructura alternativa simple así, que no tiene la cláusula si no. Entonces decimos, si pasa algo, vamos a mostrar un cartel indicativo que diga escribir tanto. La condición es, tenemos que verificar si las fechas son iguales. Entonces, alguno de ustedes, a ver, que exprese cuál sería la expresión booleana que hay que escribir en esta estructura alternativa simple. Si fecha 1 es igual a fecha 2, entonces, ¿no sería así? Y fecha 1 y fecha 2 no existen como variables. Profe, eso te iba a preguntar, ¿no habría que hacer otra variable? A ver, ¿cómo se representa la fecha 1 y la fecha 2 en nuestro algoritmo según acabamos de leer los datos de entrada? Y sería un conjunto los de día 1, mes 1 y año 1. Claro, entonces, ¿qué podemos hacer para comparar si las dos fechas son iguales? Día 1 igual día 2 y mes 1 igual mes 2 y así con el año y... Muy bien, eso es lo que hay que hacer. Claro. Día 1 es igual a día 2. Ahora a continuación, ¿qué escribo? Y. Día mes 1 es igual a mes 2 y finalmente año 1.
Perdón, es profe, igual. pero ¿no falta un paréntesis? Sí, ahora lo vamos a agregar. Estas son como subexpresiones que componen una expresión general. La expresión general está encerrada por el primer paréntesis que abre y el último que cierra, y cada una de las subexpresiones está encerrada también con sus correspondientes paréntesis. De hecho, podríamos quitar los paréntesis de las subexpresiones, porque como vimos, hay un orden de presencia de los operadores, y el operador de igualdad tiene mayor precedencia respecto de los operadores booleanos. Hemos incluido un paréntesis que abre y que cierra para cada subexpresión, simplemente para aumentar la legibilidad de la expresión. Pero si yo hubiera quitado los paréntesis estos, lo primero que se hubiera ejecutado al evaluar la expresión es la igualdad y luego las igualdades, las tres igualdades, y al finalizar la operación booleana de conjunción. Entonces, decimos que si los días de la fecha son iguales, y los meses son iguales, y los años son iguales, ¿qué vamos a escribir? Vamos a escribir un cartel indicativo que diga las fechas son iguales. ¿Sí? Y ahí termina el algoritmo de comparar fechas. Bueno, ahora lo que voy a hacer es parar de compartir esta ventana y voy a compartir la ventana de NetBeans, así lo hacemos en NetBeans. Profe, una consulta. Sí, Esto que hicimos recién hay que aplicarlo al TP7, ¿no? O sea, sí es una estructura en pseudocódigo y ahora nos va a explicar cómo es en Java. tal cual. Ah, tata. De Gracias. hecho, nosotros lo vimos en... Bueno, esto es de la clase anterior, así que lo voy a reescribir. Así lo evaluamos entre todos. La clase anterior ya vimos ejemplos, pero ahora lo estamos reforzando, digamos. Entonces, dijimos que vamos a declarar tres variables para cada fecha, día 1, mes 1, año. Lo escribimos así porque no tenemos la posibilidad de escribir una ñ en inglés. Año 1. Esas serían las tres variables que representan la primera fecha. Y día 2, mes 2 y año 2 para la segunda fecha. ¿Sí? Ahora lo que vamos a pedirle al usuario es que ingrese la primera fecha. Ingrese la primera fecha. Un cartelito. Y ahora le vamos a pedir al usuario que ingrese el mes de la primera fecha. Entonces voy a hacer un copy-paste y ponemos ingrese el mes de la primera fecha. Bueno, ahora lo que voy a hacer es leer en la variable día 1, usando teclado in, ya lo tengo en el proyecto, vamos a leer un entero. Entonces selecciono readline int. Si yo escribo teclado in y presiono punto, tiene que aparecer este menú contextual, este cuadrito que aparece al costado, en el cual yo puedo seleccionar directamente lo que quiero escribir sin escribirlo. Readline int. Bien, una vez que leo el día, ahora tendría que leer el mes y luego el año, son todos enteros. Entonces lo que voy a hacer es copiar esas dos líneas, hago un control C para copiar, un control V para pegar, y lo pego 2 veces. Y acá lo que puedo hacer es, en el segundo caso, acá era día. En el segundo caso es ingrese el mes de la primera fecha, que lo leo en mes 1, la variable mes 1, y ingrese el año de la primera fecha, que lo leo en la variable año 1. ¿Alguna duda hasta ahí? No, no, estoy.
¿Está bien? Bueno, cualquier cosa me interrumpen, ¿eh? Si no entienden, recién participó algún alumno, pero no escuché lo que dijo. Muy bien. Acabamos de leer la primera fecha, ahora tenemos que leer la segunda fecha en las variables día 2, mes 2 y año 2. Entonces lo que voy a hacer es copiar la misma estructura que ya tengo armada, la vuelvo a repetir, y acá voy a cambiar la palabra primera por segunda. Y voy a cambiar simplemente el nombre de las variables. Ahora el día de la segunda fecha se lee en día 2, el mes de la segunda fecha se lee en mes 2, y el año de la segunda fecha se lee en año 2. Hasta ahí tenemos leído las dos variables, perdón, las dos fechas, la fecha 1 y la fecha 2. Y ahora lo que vamos a hacer es comparar las fechas a ver si son iguales. Para eso vamos a utilizar un if. Un if que en el caso de ser verdadero, se van a ejecutar una serie de sentencias que nosotros vamos a escribir entre llaves. Una llave que abre, la voy a copiar de acá porque no recuerdo cuál es la combinación de teclas que me permite escribir una llave. Sí, dice esta instrucción. Sí que, si día 1 es igual a día 2, and mes 1 es igual a mes 2, and se escribe con ampersand, and año 1 es igual a año 2. ¿Sí? Esta es la condición. Sí. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el doble ampersand y el simple y doble OR y el simple? El doble ampersand lo que permite siempre es la evaluación por cortocircuito. Eso lo vimos Bien. antes, ¿no? Si Sí. estamos en una conjunción y la primera subexpresión ya es falsa, ya Java determina que toda la conjunción es falsa. Esa es evaluación por cortocircuito. Bien. En cambio, si nosotros escribimos un solo ampersand, Java no va a evaluar por cortocircuito y va a evaluar todas las subexpresiones que constituyen la conjunción. Es decir, si escribimos dos ampersand, se evalúa por cortocircuito. Y con un solo ampersand, no se evalúa por cortocircuito. Está bien. En el caso del simple ampersand, lo usaríamos si quisiéramos buscar algún valor que sea verdadero, ¿no? Lo usarían en determinados casos particulares, pero por lo general nosotros lo vamos a usar, por ahora no vamos a entrar en detalle. Por ahora vamos a hacer Bien. siempre evaluación por cortocircuito. Está bien, listo. Gracias, profe. Una vez que verificamos que las fechas sean iguales, vamos a escribir un cartel que diga las fechas son iguales. Es decir, si esa expresión booleana es verdadera, vamos a escribir un cartel que diga las fechas son iguales. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, lo vamos a ejecutar. Ingrese la primera fecha, ingrese el día de la primera fecha. 1, el mes de la primera fecha, de enero de 2018. Ingrese la segunda fecha. 1 del mes de enero del 2018. Ambas fechas son iguales. Las fechas son iguales. ¿Sí? Ahora vamos a ingresar dos fechas distintas. 1 de enero del 2019. 1 de enero del 2018. Acá no hay ningún cartel. Se ingresaron las fechas son distintas. ¿Por qué? Porque en realidad esto es una estructura alternativa simple. Solamente va a mostrar un cartel en el caso de que sean iguales. ¿Sí? Y esa es la solicitud que se nos hizo en el enunciado. De hecho, lo vamos a chequear. Voy a volver a compartir pantalla. Vamos a ir de vuelta a las notas de hoy.
El primer ejercicio decía, un cartel indicativo solo si las fechas son iguales, ¿sí? Nos dimos cuenta que al ingresar dos fechas distintas, no hay ningún cartel. Y eso está bien porque es lo que pide. Por lo general, ustedes van a tener que responder la consigna de los ejercicios en función solamente de los requerimientos del enunciado. Si el enunciado les dice mostrar un cartel solo si sucede tal cosa, ustedes lo van a hacer tal cual pida el enunciado, porque por lo general, en todos los trabajos prácticos, en los parciales y en los finales, hay que limitarse a los requerimientos del enunciado. No hay que hacer cosas ni de más ni de menos. Siempre uno tiene que ser metódico en cuanto a la respuesta de que aborde el enunciado tal cual se pide en esos requerimientos. Hay muchas palabras que en realidad vamos a tener que prestar mucha atención. Por ejemplo, cuando el enunciado dice solo si, como acá, o cuando dice, por ejemplo, a lo sumo, palabras que en realidad marcan una cierta restricción, ¿sí? Eso lo vamos a tener que, hay que prestarle mucha atención. Entonces ahora vamos a hacer el ejercicio 2, simplemente modificando este ejercicio, y dice lo siguiente, solicitar al usuario dos fechas y mostrar por pantalla un cartel indicativo si las fechas son iguales o son distintas. Entonces, es exactamente el mismo problema, le tenemos que pedir al usuario dos fechas y vamos a comparar las fechas, entonces lo que hago es copiar y pegar el mismo algoritmo, al cual simplemente le voy a modificar el cartel indicativo, porque hasta acá sigue todo igual, solicitar al usuario dos fechas y mostrar por pantalla un cartel indicativo si las fechas son iguales o son distintas. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? A ver, alguien que quiera participar. ¿Qué haríamos? Doble. Una estructura de control alternativa doble. Agregando un else. Agregando un else, que en todo código es un si no. Claro. Entonces, si los días son iguales, los meses son iguales, los años son iguales, escribimos las fechas son iguales. En cualquier otro caso, que no coincidan los días, que no coincidan los meses o que no coincidan los años, vamos a escribir un cartel que diga las fechas no son iguales. Y acá estamos utilizando una estructura alternativa doble, que es lo que mostramos en este mapa como una alternativa doble que tiene una cláusula si no, y que va a ejecutar un conjunto de sentencias en el caso de que la expresión booleana sea verdadera, o otro conjunto de sentencias en el caso de que sea falsa. El conjunto de sentencias que se ejecutan en el caso de que la expresión booleana sea verdadera es este conjunto, que es una sola instrucción que dice las fechas son iguales. Pero si la expresión booleana que está escrita acá arriba es falso, se va a ejecutar este otro conjunto que dice las fechas no son iguales. Entonces ahora vuelvo a parar de compartir esta pantalla y voy a compartir nuevamente el NetBeans, donde vamos a hacer una modificación al programa anterior. Le vamos a hacer un agregado, ¿sí? Hasta acá, esta llave que abre y esta llave que cierra, encierran las instrucciones que se ejecutan en el caso de que la expresión booleana sea verdadera. Ahora vamos a escribir la palabra reservada else y vamos a escribir... No, preguntaba, porque una compañera preguntó del grupo mío. No te escuché bien, a ver, repetime. No te escuché, si podés repetir. No, nada, perdón, profe. Bueno, en el caso de que la expresión booleana sea falsa, se va a ejecutar este conjunto de instrucciones que va a decir un cartel, las fechas no son iguales. En este caso, las instrucciones a ejecutar es una sola, ¿sí? Si yo le doy formato al texto, van a ver que al darle formato va a agregar en esta instrucción una llave que abre y otra que cierra, ¿sí? Fíjense. Yo hago clic con el botón derecho y puedo hacer clic en Format, o puedo ir hasta Source Format, o la combinación de teclas Alt-Shift-F,
van a ver que acá en esta instrucción va a agregar, esta es la llave que cierra el método y la otra es la que cierra la clase. Va a agregar en esta instrucción un conjunto de llaves. La agregó acá y la agregó acá. Java, si bien sabe de que es una sola instrucción y que se pueden omitir llaves, por lo general cuando uno da formato al texto, encierran entre llaves los bloques de instrucciones a ejecutar, en el caso de que la expresión booleana sea verdadera, y el bloque de instrucciones a ejecutar en el caso de que sea falsa. Siempre lo hace en forma automática. ¿Tienen alguna duda? Sí, profe, una pregunta. Sí. Te escucho. ¿Se puede anidar otra estructura alternativa tanto en el if como en el else? Sí, sí, se pueden anidar. Son estructuras combinadas o anidadas. Dimos un ejemplo la clase pasada y bueno, vamos a ver hoy un ejemplo en el cual dentro de un if podemos poner también un switch. Pero lo vamos a ver a continuación. Sí, creo que es en el ejemplo que viene ahora. Bueno. Otra pregunta. Sí. ¿Qué pasaría si agregás otro else abajo directamente? Otro else abajo, no porque no responde, un else abajo estaría descolgado. Siempre un else se tiene que corresponder con un if. ¿Qué pasa si yo intento agregar otro else acá? ¿Sí? Me larga un mensaje de error y dice else without if. Es decir, este else no tiene un if al cual corresponda. Todo else se tiene que corresponder con un if. Este else corresponde con este if. Claro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es parar de compartir acá, vamos a volver a la otra pantalla, en la cual tenemos otro ejercicio. Lo que vimos recién hasta acá son dos ejercicios. En el primer ejercicio ejemplificamos una estructura alternativa simple y en el segundo ejercicio una estructura alternativa doble. Ahora, el ejercicio 3 lo que pide es una variante de este ejercicio. ¿Sí? El ejercicio 3 dice, solicitar al usuario 2 fechas, día, mes y año y mostrar por pantalla el valor de una variable booleana que indique si las fechas son iguales o distintas. Es decir, es el mismo ejercicio nada más que nos pide mostrar por pantalla el valor contenido en una variable booleana que indica con verdadero si las fechas son iguales y con falso en el caso de que sean distintas. Entonces lo que voy a hacer es copiar el mismo algoritmo y voy a modificar el algoritmo en el ejercicio 3 de tal forma de que podamos ver el contenido de una variable booleana. La modificación la voy a hacer sobre el final, pero en realidad voy a agregar la declaración de una variable lógica que se llama resultado. Luego de la declaración de las variables que corresponden a fecha 1 y fecha 2, luego viene a continuación la lectura de datos de la fecha 1 y la fecha 2. La estructura alternativa va a ser doble y en lugar de escribir un cartel, acá lo que vamos a hacer es, en la variable resultado, le vamos a asignar true en el caso que las fechas sean iguales, el resultado empieza con minúscula, y le vamos a asignar false en el caso de que el resultado deba ser falso, que es cuando no coinciden las fechas. Y una vez que almacené el valor verdadero o falso, según sea el caso, voy a mostrar por pantalla el resultado que diga las fechas son iguales y a continuación la variable resultado. Es decir, lo que hice fue tratar de responder a la consigna del ejercicio que decía, bueno, mostrar el valor de una variable booleana en el caso de que sean iguales o no las fechas. Bueno, con true estamos representando que las fechas son iguales y con false cuando las fechas son distintas.
Bueno, nosotros lo tenemos que hacer de las dos maneras. Con un cartel indicativo, si pide mostrar un cartel indicativo si son iguales o distintas, y con un cartel indicativo en el cual se muestra el valor de una variable booleana en el caso de que sea necesario. Y este ejercicio es interesante porque después nos va a servir para el caso de que tengamos que modularizar. Y ya lo vamos a ver y vamos a entender por qué, ¿sí? Pero esto sirve para las modularizaciones. Muy bien. Profe, Sí, también en vez de tener esa variable de resultado, ¿no puedes hacer un system print en cada uno, en el sí y en el sí no? claro, pero si nosotros hacemos el print o el system, el escribir, es lo que nosotros hicimos en el ejercicio anterior. Ah, sí, sí, está bien. Y acá nos pedía que mostremos por pantalla el valor de una variable booleana. Por eso hemos declarado una variable booleana lógica. Resultado se llama la variable, al cual le asignamos los valores de verdad, verdadero o falso, según el caso, y mostramos justamente el valor de esa variable booleana, que es lo que nos pide el enunciado. ¿Sí? Está bien, gracias. Profe, Sí. a resultado, ¿no se le puede asignar directamente si día 1 es igual a 2 y mes 1 es igual a 2, que sea verdadero, y si no va a ser falso, sin el if? También. Sin el if, esto también es válido y ustedes ya lo saben hacer. Es decir, que esto podría prescindir de la estructura alternativa y esto lo podríamos escribir directamente así. De las dos formas son correctas. Cuando nosotros escribimos un programa, podemos escribirlo de diferente forma. Uno puede haber utilizado una estructura alternativa como la que acabo de mostrar, y otro simplemente lo que hace es, le asigna a la variable resultado la expresión booleana que está acá a continuación, y muestra el cartel indicativo. Las dos son soluciones que están corregidas, o van a ser corregidas como correctas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es parar de compartir esta pantalla, y voy a compartir nuevamente NetBeans, así hacemos esa modificación. Lo voy a hacer directamente sobre el programa, voy a definir una variable booleana resultado, como hice recién, le voy a asignar al resultado, este cartel lo voy a sacar, voy a poner un cartel acá abajo, las fechas son iguales, bueno, hay que trabajar por partes, así que vamos a ir primero al resultado, le asigno true, acá al resultado le asigno false, las fechas son iguales, espacio, más resultado. Puedo darle formato al texto para que quede bien ordenadito. Listo. Entonces ahora lo que voy a hacer es ejecutarlo. Entonces me pide la primera fecha, la segunda fecha. Las fechas son iguales true. ¿Sí? Y como decía recién, bueno, podemos ejecutarlo con dos fechas distintas también. 1 de febrero del 2019 y 1 de enero del 2019. Da false, ¿sí? Porque las fechas son distintas. Siempre que nosotros hacemos un programa, tienen que acordarse de verificarlo con distintas entradas. En este caso, con fechas iguales y con fechas distintas. Si quisiéramos hacer un testeo o una verificación de este programa, también tendríamos que hacer un test en el cual las fechas difieran en el año, en el mes, en el día, ¿sí? Por las dudas, para revisar. Y como decía recién uno de los alumnos, en lugar de escribir este if, lo que podemos hacer es escribir una sola sentencia que diga al resultado le asigno toda esta expresión booleana. Punto y coma. Y esto lo puedo comentar con un comentario, así los comentarios hacen que esa instrucción no tenga efecto.
y quedó solamente que al resultado le asignamos todo eso. ¿Sí? Si yo lo ejecuto, da exactamente lo mismo. 1 de enero del 2019 y 1 de enero del 2019. Fechas son iguales, es true. Esto con fecha igual. 1 de enero del 2019. Y con febrero y enero, las fechas son distintas. Cualquiera de las dos alternativas es posible. O lo escribimos de esta forma, a una variable booleana le asignamos el resultado de la evaluación de esa expresión, que en el caso de ser verdadera esta expresión se va a asignar verdadero y si no falso, o si no, en lugar de escribir esta instrucción, escribimos una estructura alternativa doble como habíamos escrito antes. La más simple es esta, ¿sí? Respecto de la otra. Muy bien. Bueno, ahora, ¿tienen alguna consulta de esta? No. Yo tengo una, Bien. profe. A ver. ¿Eso en qué momento lo usaríamos? Porque se supone que if ya hace o sea, toma el sentido de las variables booleanas. O sea, usamos if para no usar variables booleanas. ¿Eso en qué caso lo usaríamos, por ejemplo? No usamos if para usar variables booleanas. A ver, nosotros en realidad lo usaríamos cuando, ahora vamos a ver, por ejemplo, si nosotros queremos escribir un módulo que compare dos fechas y que retorne verdadero en el caso de que sean iguales o falso en caso distinto, ¿sí? Ese módulo es un módulo que nosotros vamos a invocar y que nos va a devolver un resultado. Y el resultado tiene que ser booleano. En ese caso lo usaríamos. Expliqué mal, pero está bien, me sacó la duda. Gracias. Igual ahora vamos a ver un ejemplo de módulos, ¿sí? Y antes de empezar con módulos, vamos a volver a compartir pantalla para hacer un ejercicio más de segundo, ¿sí? Que es la otra alternativa que habíamos visto, que se llama estructura alternativa, estructura selectiva, ¿sí? Y para eso vamos a ejemplificarlo con este ejercicio. Es un ejercicio que le pide al usuario, le pide un mes, ¿sí? Solicitar al usuario un mes, ese mes lo vamos a escribir con un número entero del 1 al 12 y vamos a mostrar por pantalla cuántos días tiene ese mes. Vieron que hay días que tienen, meses que tienen 31, otros 30. Hay una frase que dice, 30 días tiene noviembre con abril, junio y septiembre. 28 solo hay uno y los demás 31. Entonces, considerando esa frase que nos dice que días tienen 30 días, como noviembre, abril, junio y septiembre, bueno, vamos a escribir un algoritmo que le va a pedir como entrada al usuario un mes entre 1 y 12 y va a mostrar por pantalla cuántos días tiene ese mes. Entonces el algoritmo se va a llamar, voy a copiar acá el encabezado porque el signo vacío no lo tengo a mano. Este algoritmo se va a llamar determinar días del mes. Algoritmo, fin algoritmo. El algoritmo tiene un comentario. El comentario se escribe siempre de la misma forma. Este algoritmo, o directamente, determina la cantidad de días de un mes. De un mes que el usuario indique. ¿Sí? Entonces, ¿qué variable vamos a necesitar como dato de entrada? Enteros. Enteros. ¿Cómo le podemos llamar al dato de entrada? Enero y febrero y los días de los meses. Pero necesitamos utilizar una variable
que contenga un valor. Mes 3. ¿Cómo vamos a llamar a la variable que va a representar? Meses, no sé, Mes, meses. simplemente. Mes. ¿Sí? Y vamos a tener otra variable que represente la cantidad de días, cantidad días. ¿Sí? Entonces ahora, ¿qué le vamos a pedir al usuario? Que ingrese el nombre del mes. Ingrese un mes. Un mes. Y entre paréntesis le vamos a decir entre 1 y 12. ¿Sí? Porque un mes válido es un valor entre 1 y 12. Vamos a leer esa variable, ese valor que ingresa el usuario, lo vamos a leer y lo va a ingresar por teclado y lo vamos a almacenar en la variable mes. ¿Sí? Ahora podemos verificar que el mes que ingresó esté entre 1 y 12. ¿Cómo podemos chequear eso? Con una estructura alternativa. ¿Y cuál es la expresión booleana para verificar que el valor almacenado en la variable correspondiente esté entre 1 y 12? ¿Selectiva? Si mes es mayor que 1 y menor que 12. A Mayor ver. igual y menor igual. Exacto, es verdad, igual, perdón. Mayor igual, dijo 1, y menor igual. Esta es una alternativa. Si mes es mayor o igual que 1 y mes es menor o igual que 12, es una alternativa. Si no, puede ser, si mes es mayor que 0, porque mes mayor que 0 es lo mismo que mes mayor o igual que 1. Y mes menor o igual que 12 puede ser mes menor que 13. Cualquiera de las dos alternativas está bien. Bien. Profe, una pregunta. Se me acaba de ocurrir. ¿No se puede aplicar estructuras alternativas? Sí, ahora lo vamos a aplicar. Selectivas, en realidad. Sí. Alternativas estamos aplicando acá. Para verificar que el número sea válido. Entonces ponemos. Si el mes es mayor que 0 y menor que 13, o sea, es un mes válido hasta entre 1 y 12, vamos a hacer el cálculo de la cantidad de días. Si no, ¿qué vamos a hacer? Si no, ¿qué deberíamos hacer en este caso? Decirle que ingrese otro número, otro que signifique un número entre el 1 y el 12. Sí, pero eso es volver a empezar. Le escribiríamos un cartel que diga el mes no es correcto, simplemente. O mes inexistente en todo caso. Mes inexistente. Bien. En el caso de que el mes no sea correcto, le vamos a poner un cartel que diga mes inexistente. Si el mes es correcto, acá vamos a hacer, en este lugar, vamos a hacer el cálculo de la cantidad de días que corresponden al mes. Y para eso vamos a utilizar una estructura selectiva, que se escribe como según, y en Java va a ser un switch. Según el valor de la variable mes, ¿qué vamos a hacer? Según tiene siempre también un fin según. Si el mes es abril, si el mes es igual a 4, entonces la cantidad de días, ¿sí?, es 30. 30 días tiene noviembre también, con abril, junio, junio, ¿qué otro más dice? Y septiembre. Noviembre, abril, junio y septiembre, que es 9. Tanto 4, 11, 6 y 9, la cantidad de días es 30. 28, solo hay uno,
de septiembre, febrero, eso siempre y cuando el año no sea bisiesto. Pero vamos a simplificarlo, vamos a suponer que todos los febreros tienen 28. Y para cualquier otro caso, da 31. Y aquí tengo el símbolo de cualquier otro caso. Vuelvo acá. Para todo otro caso, la cantidad de días es igual a 31. Profe, una pregunta. Sí. ¿El switch o el según es parecido al for o tiene diferencia? El for es una estructura repetitiva. El según, en cambio, es una estructura que nosotros estudiamos ahora en alternativas, porque en realidad nos marca diferentes alternativas, nada más que están todas resumidas en una estructura según. Es una estructura también que le llamamos selectiva. ¿Por qué? Porque lo que hace es una de estas instrucciones solamente. Si el mes es igual a 4, va a devolver como respuesta cantidad de días 30. Si es noviembre, si es junio, si es septiembre, siempre devuelve 30. Si es febrero, o sea, si el mes es igual a 2, la cantidad de días es 28, y para cualquier otro caso da 31. Entonces, podemos decir que la estructura selectiva según, que en Java, ahora la vamos a ver también cómo se escribe un según en Java, que se escribe con la sentencia switch, nos permite seleccionar un valor particular de una variable. La variable puede ser una variable entera, como en este caso según una variable entera, que en este caso es mes, pero también podemos aplicar una estructura según sobre una variable que sea de tipo carácter. Lo vimos en la clase anterior cuando hacíamos un según sobre un tipo de operación, y la operación era un carácter. ¿Alguna otra pregunta que tengan de este ejemplo? Profe, No, gracias. Sí. profe, una pregunta. Sí. ¿Puede repetir las variables que entran en los switch? Recordemos que nosotros hablamos de según en pseudocódigo y switch en el caso de que sea Java. En un según, acá podemos aplicar un según una variable que tiene valores discretos. Por lo general, los valores, las variables que van en una estructura selectiva, es una expresión que se le llama expresión multivaluada, cuando la expresión tiene múltiples valores, o expresión multivaluada también. Pero son generalmente valores enteros y valores caracteres. Una variable carácter puede ser. Vos vas a ver, si vos lees el apunte de alternativas, que acá lo tengo en pantalla, estructura alternativa, vas a ver un ejemplo también de estructuras selectivas. Acá está el según, en forma genérica en la página 8, pero hay un ejemplo, acá, en el caso del según se aplica una variable entera. Si el valor del día leído por el usuario es 1, un valor entre 1 y 7, lo hace corresponder con su correspondiente día, ¿no? Lunes, martes, miércoles. Bueno, en realidad, acá tenés un ejemplo en la página 9, en el cual esto es, bueno, hoy lo vamos a ver parte de esto, pero en este switch lo importante es que se ha aplicado un switch sobre una variable op, donde op es de tipo carácter, ¿sí? Entonces, si el carácter que ingresó el usuario es un más, lo que va a hacer es la suma entre dos variables A y B. Si el carácter que ingresó el usuario es un menos, hace la resta. Si es un por, hace la multiplicación. Si es un divide, hace la división. Este switch lo que te va a permitir, por ejemplo, es que le pidas al usuario dos operandos y un operador, ¿sí? Y si el operador que indica al usuario es una suma, haces una suma. Si el operador que indica al usuario es una resta, haces una resta, o una multiplicación, o una división, de tal forma de que vos puedas construir un programa que sea como una calculadora con las operaciones elementales básicas como suma, resta, multiplicación y división. Entonces, en este caso,
tenés un switch sobre una estructura, sobre una variable carácter. Bueno, Muchas gracias. bueno, ahora lo que vamos a hacer es, este algoritmo que determina los días de un mes, que lo escribimos en pseudocódigo, lo vamos a escribir en Java. Para eso lo que voy a hacer es parar de compartir pantalla acá y voy a compartir... Profe, consulta. Sí, El switch o el según, ¿se tiene que usar con un if o un sí, no? O sea, un sí. no. Se emplea siempre independientemente. Nosotros en Ah, realidad, un no segundo, necesitan un recién, if. por ejemplo, que estábamos compartiendo la pantalla del apunte, el switch no tenía no estaba dentro de ninguna otra estructura. Era una estructura selectiva que en función de un operador, que era un carácter, hacía determinadas cosas. En el ejemplo que nosotros estamos viendo, estamos incluyendo una estructura selectiva según adentro de una estructura alternativa. Pero cada una de estas estructuras se puede utilizar individualmente o se puede combinar, se puede agregar una dentro de otra. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer lo mismo que hicimos recién, nada más que lo vamos a escribir en Java. Vamos a definir dos variables, una variable mes, ¿sí? Le vamos a pedir al usuario que ingrese un mes, ¿sí? Ingrese un mes, y entre paréntesis vamos a poner entre 1 y 2. A ver, que tengo un problemita con el NetBeans, no sé si se me colgó. Aguardemos un minutito. ¿Me escuchan ustedes? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, Sí. Sí, se escucha. esperen que se colgó NetBeans, que no está respondiendo. ¿Qué es ese ruido? Santiago, apaga el micrófono, no se te escucha. Bueno, ingrese un mes entre 1 y 12. Muy bien. Entonces vamos a leer en la variable mes el mes que ingresó el usuario utilizando teclado in, readline int. ¿Sí? Leemos el mes. Una vez que leímos el mes, dijimos que queríamos verificar que este mes sea válido. Entonces vamos a escribir, si mes es mayor que 0, and mes es menor que 13, que es lo mismo que escribir mayor igual que 1 y menor igual que 12. Si sucede eso, vamos a escribir entre llaves, vamos a escribir un switch, ¿sí? Pero si no, vamos a escribir un cartel que le indique al usuario mes no válido o mes inexistente, como dijeron ahí. Bueno, voy a aplicar formato. Entonces ahora, en el switch, cuando el mes, estamos en esta condición, en el conjunto de instrucciones que se van a ejecutar en el caso de que la expresión booleana sea verdadero, entonces, switch de mes. Switch de mes, ¿qué vamos a hacer acá? Empezar con los casos. Empezar con los casos. ¿Qué dice? Si el mes es igual a 4, entonces la cantidad de días es igual a 30, y al finalizar el caso tenemos que escribir la palabra, la instrucción break. Tenemos 4 casos, 4 o 5, no me acuerdo. Entonces voy a repetir la... ¿Para qué eso, profe?
Ahora lo decimos. Bueno, gracias. Break es una instrucción que lo que permite es que una vez que se ejecutaron las instrucciones, que pueden ser varias, las instrucciones que se van a ejecutar en el caso de que mes sea igual a 4, break lo que hace es que el flujo de ejecución no continúe en la siguiente línea, porque si continúa en la siguiente línea, daría un error, ¿sí? Entonces lo que hace es que el flujo de ejecución salte a la siguiente instrucción después de la estructura alternativa, que sería después del else a esta altura. Este else además tiene un paréntesis que abre y otro que cierra. Lo voy a incluir nada más para que quede claro cuál es la siguiente instrucción después de este if. Después de este if, que tiene un else, hay una instrucción. Los paréntesis, las llaves son muy importantes. Else tiene esta sola instrucción y después de esta estructura alternativa vendría un cartel que va a decir el mes ingresó el usuario, tiene una cantidad de días que es la que calculamos nosotros. Entonces, vuelvo acá. ¿Para qué sirve este break? Este break sirve para que, supongamos que el mes, voy a sacar esta línea, supongamos que el mes que ingresó el usuario es el mes 4. Entonces, a este caso se ejecuta solamente este caso para el switch, porque el mes ingresado es 4, la cantidad de días calculada es 30, y el flujo de ejecución va a saltar a la siguiente instrucción después del switch. El switch abre acá y termina acá. O sea que se ejecutaría la instrucción que estaría a continuación, ¿sí? Que tranquilamente, y de hecho no tranquilamente, este cartel no tendría que ir acá. Este cartel debería ir acá, después del switch. ¿Por qué? Porque el cartel solamente se va a mostrar en el caso de que el mes esté entre 1 y 12. Si el mes está entre 1 y 12, hace un switch y a continuación lo que hace es mostrar un cartel que diga el mes 4 tiene 30 días. Acá me falta un punto y coma. Y a ver qué me dice este error. La variable cantidad de días puede no haber sido inicializada. Bueno, a veces podemos asignarle un valor por defecto que sea un valor inicial, ¿sí? Eso suele pasar cuando a veces no se inicializan las variables. Pero bueno, todavía no terminamos, porque en realidad lo que estamos haciendo es respetando lo que dice el enunciado, que dice 30 días tiene noviembre con abril, junio y septiembre. 28 solo hay uno, que es el caso de mes 2, que vamos a simplificarlo, pero lo podemos programar más adelante, que tiene 28. Para 28 solamente cuando el año no es bisiesto, pero cuando el año es bisiesto, febrero tiene 29 días. ¿Sí? Se puede calcular cuando un año es bisiesto también. Y se puede hacer con la operación módulo. Hay un algoritmo para calcularlo. Pero bueno. Sí, si no le asignás el valor 0 arriba a la variable cantidad, no pasa nada, ¿o no? Solo te va a tirar el error ese hasta que lo inicies. Tal cual. Si yo no le pongo ningún valor acá, ningún valor inicial, este mensaje de error es un mensaje, a ver, acá, bueno, primero saco esto. Este mensaje de error, cantDías, no ha sido inicializada. Variable cantDías may not have been initialized. En realidad no es un mensaje, ¿cómo se dice?, obligatorio de sanear. No es necesario que lo resolvamos, porque es como una alerta, ¿sí? Pero te deja ejecutarlo igual.
Bueno, y acá lo que tenemos que hacer es definir el resto de los casos, ¿sí? Que en todos los otros casos es 31 la cantidad de días. Entonces, para no definir el mes 1, el mes 3, el mes 5, el mes 7, el mes 8, el mes 10, el mes 12, que son un montón de días de 31 días, lo que hacemos es, por el defecto, es para cualquier otro valor, la cantidad de días es igual a 31. Y así funciona, digamos, para todo otro valor que nosotros especificamos en pseudocódigo. En lugar de escribir para todo otro valor, escribimos el valor por defecto, o sea, cualquier otro valor que no sea ninguno de los indicados anteriormente, va a entrar por acá. Y va a decir que la cantidad de días es 31. Bueno, lo que nos faltaría acá es verificar que las llaves estén bien cerradas, ¿sí? Tenemos que pensar que esta llave cierra a esta llave. Esta llave cierra a esta otra, que son las instrucciones a ejecutar en el caso de que esta expresión booleana sea verdadera. Es decir, este es el cuerpo de sentencias que se va a ejecutar en el caso de que, para la estructura alternativa, en el caso de que la expresión booleana sea verdadera. Esta llave cierra el cuerpo del switch y a su vez esta llave cierra el programa principal. Siempre Java, fíjense que les marca con una línea azul cuál es la llave que cierra y la llave que abre. La correspondencia entre llaves es fundamental, ¿sí? Y esta última llave cierra a la clase. La clase es como un contenedor que se define afuera que va a contener el programa principal fundamentalmente. Toda clase como mínimo tiene un programa que es este programa principal. Bueno, no hay ningún mensaje de error al costado, entonces lo podemos ejecutar al programa. Lo ejecutamos. Ingrese un mes entre 1 y 12. 13. Mes inexistente. 0. Mes inexistente, lo podemos probar también con -3, un valor negativo. Lo probamos con un valor legal, 2. El mes tiene 28 días. Acá 28 aparece pegado de la palabra días. Eso es porque me olvidé un espacio acá, ¿sí? Fíjense que el cartel, para aquellos que todavía no se dan cuenta tal vez, el cartel tiene valores constantes que aparecen como el mes. Acá aparece la palabra el mes. Todo lo que está escrito entre comilla doble es una cadena de caracteres. La cadena de caracteres en este caso es el carácter E, el carácter L, el carácter espacio, el carácter M, E, S, espacio. Esa cadena de caracteres se delimita con doble comilla y aparece tal cual en el mensaje de salida por pantalla. Luego del cartel que dice el mes, con espacio, viene a continuación, se va a mostrar el valor de la variable mes. El mes 2, un cartel que dice tiene un espacio antes de la palabra tiene y un espacio después de la palabra tiene. A continuación se va a mostrar el valor contenido en la variable cantidad de días, que es 28, y a continuación un cartel que dice días. Y es por eso que podemos producir mensajes sofisticados para el usuario que mezclen cadena de caracteres con valores de las variables que tenemos en nuestro algoritmo. Entonces ahora podemos probarlo con un mes que tenga 31 días, como el mes 5, o los meses que tienen 30 días, como abril, como noviembre, o como junio. Puedo hacer muchas verificaciones del programa, así me doy cuenta si lo hice correctamente. Siempre hay que hacer muchas verificaciones del programa Java, y en el caso de resolverlo en papel, hay que hacer una traza. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta de esto? Profe. Sí. O sea, quiero mantener así como está el algoritmo, pero que por pantalla salga el nombre del mes. ¿El nombre? Del mes.
Por ejemplo, en bien. vez de que el mes 6 tiene, o por ejemplo, el mes 6, el correspondiente al nombre, el mes 6, el nombre, tiene 30 días. Sí. ¿Cómo haríamos? Claro. Vos querés poner un cartel que diga ¿cómo querés el cartel? ¿Que diga el mes de junio? Sí, por ejemplo, o el mes 6, junio, depende. Bueno, el que aparezca el nombre también. Que aparezca el nombre. Bueno, para eso, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos que utilizar una variable que todavía no comenzamos a ver, pero son variables de tipo cadena de caracteres que se escribe así, string, ¿sí? Que le podemos llamar texto. Una variable texto que es de tipo cadena de caracteres, ¿sí? Y podríamos hacer que, a ver, vamos a tener que hacer sí o sí un switch, ¿sí? Y este switch lo vamos a ejecutar antes de este otro switch. Acá sabemos que en esta llave estamos en el caso de que el mes sea válido. Ya chequeamos de que el mes está entre 1 y 12. Entonces vamos a escribir, vamos a hacer un switch también sobre mes. ¿Para qué? Para asignarle a la variable texto, que es de tipo cadena de caracteres o de tipo string, le vamos a asignar el texto que le corresponde según el mes. Si el mes es enero, a texto le vamos a asignar el valor enero. Y así lo vamos a hacer para cada uno de los meses que correspondan, que son 12. Entonces, yo hice una repetición de la línea, que ya tenemos enero, y ahora vamos a tener que ver los otros casos. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y bueno, todas las instrucciones terminan con un punto y coma, que lo voy a modificar cuando termine de modificar el cartel. Enero, febrero. Profe, vos en el primer, cuando subiste el primer Java que hiciste en Petco, mostraste el coso este string para poner el Bien, nombre de la persona, claro. todo. Lo que pasa es que nosotros, en realidad, vimos tal vez un ejemplo, y en esta materia vamos a ver cadena de caracteres en profundidad recién como último tema. ¿Por qué? Porque la cadena de caracteres no es un tipo de dato predefinido. Los tipos de datos predefinidos son entero, real, lógico y carácter. La cadena de caracteres o string en Java recién lo vemos como un tema sobre el final, ¿sí? Sobre el final de la materia. Pero no está mal de que sepan definir una variable de tipo cadena de caracteres. Bueno, y termino de completar este switch, que en realidad lo que hace es, dependiendo del valor de la variable mes, le asigna a una variable texto, que es de tipo cadena de caracteres, el texto que le corresponde a ese mes. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, acá terminamos este switch. Este switch se ejecuta como primera instrucción. Si el mes es válido, entra acá. Le asigna a la variable texto el texto que le corresponde a cada mes. Después entra a este otro switch, que en función del mes calcula la cantidad de días para ese mes. ¿Sí? Bueno, podríamos haber hecho un solo switch. Pero bueno, tendría que reescribir unas cuantas cosas para... A ver. ¿Por qué te sigue marcando error, profe? Ahora vemos los errores.
Texto debe ser el problema. A ver qué dice. Case default or... case. Me falta el case. Bueno, hicimos una secuencia de 2 case, pero en realidad convendría que hagamos un factor común, sería, ¿no? Es decir, que calculemos la cantidad de días y asignemos el texto que corresponde con un solo switch. Por ejemplo, fíjense que acá el case 4 dice que la cantidad de días es 30. Bueno, lo podríamos hacer después de esta instrucción. Count días igual a 30. Si tiene 2 instrucciones. Entonces, abril, junio, septiembre y noviembre tiene una cantidad de días 30. En cambio, 28 es para febrero y en lugar de tener 2 case, lo que hago es simplificarlo todo en uno. Entonces saco esto, ya dije los días de 30, pero ahora tengo que completar los días 31. Tiene 31. Este tiene 31. Y este tiene 31. Es decir, que en un solo case yo hice 2 acciones para cada mes. Almacené en la variable texto el texto que le corresponde al número de mes que ingresó el usuario y almacené en la variable cantidad de días la cantidad de días que le corresponde según el mes. Yo después lo que hago es lo ejecuto. Tiene un error acá, me dice. Uno o más proyectos han sido compilados con errores. La aplicación que va a correr puede finalizar de una manera no esperada. Entonces vamos a ir al error primero. Dice, la variable cantidad de días puede no haber sido inicializada. Bueno, este error ya lo habíamos visto. Es decir, no es un error severo. Pero para dejarlo tranquilo a Java y para quedarnos tranquilos nosotros, lo inicializo en 0. Ahora no tiene errores. Lo ejecuto. Ingreso un mes entre 1 y 12. 4. 4. El mes tiene 30 días, pero me faltó algo. Me faltó utilizar la variable texto, que me costó tanto escribir, el mes más texto. Vamos a poner el número y vamos a poner el texto. Y lo vamos a separar por un espacio. Acá me da un error. A ver qué dice. La variable texto puede no haber sido inicializada. Bueno, acá también pasa lo mismo con texto. Podemos inicializarlo en un valor por defecto, que es texto vacío. Y lo vuelvo a ejecutar. El mes 4, abril, tiene 30 días. El mes 11, noviembre, tiene 30 días. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Bueno. Le hicimos una variante que en realidad no esperábamos, pero bueno, para ejemplificar el caso del case viene al pelo, porque es lo que queríamos ejemplificar. Lo que hicimos hasta ahora es, voy a parar de compartir acá, y porque vamos a ver ahora un ejemplo de modularización, ¿sí? Entonces, lo que hicimos, ¿cuál es la idea de lo que hicimos hasta ahora? Vimos 3 ejercicios, 3 o 4 ejercicios, en el cual... ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí? Ahora sí. El ejercicio 1 ejemplificaba un
una estructura alternativa simple. El ejercicio 2 tenía una estructura alternativa doble. Simplemente la estructura alternativa doble mostraba por pantalla los carteles. El ejercicio 3 lo que hacía era utilizar una variable booleana que se mostraba su valor por pantalla también. Y el ejercicio 4 lo que ejemplificaba era una estructura selectiva. O sea, en resumen, alternativa simple, doble y estructura selectiva. Lo vimos en pseudocódigo y en Java. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar este algoritmo que determina los días de un mes para ejemplificar cómo construiríamos un módulo al cual nosotros podemos invocar desde el algoritmo principal, lo vamos a llamar, lo vamos a invocar para que se ejecute y que nos devuelva las cantidades de un día de un mes. Primero, el algoritmo principal lo tiene que poder invocar, y cuando lo invoca, le tiene que decir, bueno, devolveme la cantidad de días del mes tal. Es decir, le vamos a tener que pedir a ese módulo que vamos a invocar, le vamos a pasar un mes, supongamos un mes X, ese módulo va a recibir un mes determinado y nos va a devolver la cantidad de días. Eso se hace así. Nosotros hasta ahora lo hemos construido todo en un algoritmo, ¿sí? Bueno, este algoritmo tenía una estructura alternativa que verificaba que el mes esté entre 1 y 12, tenía, en el caso de que fuera entre 1 y 12, obtenía la cantidad de días, ¿sí? Y además, acá nos faltó que este algoritmo tenía que escribir la cantidad de días. Si no, no lo vamos a ver. Lo hicimos en Java, pero no lo hicimos en el algoritmo. Ahora lo que vamos a hacer es que este algoritmo va a invocar un módulo, donde ese módulo lo que va a hacer es calcular esta cantidad de días. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Esa cantidad de días, que está ahí resaltada y calculada con un según, lo voy a recortar. Y lo voy a llevar a un módulo. Además del algoritmo principal, voy a definir un módulo. Los módulos se definen con módulo y módulo, en el caso de pseudocódigo. Módulo que calcula cantidad de días por mes. Es un poco largo el nombre. Recibe como parámetro un entero, que se llama, el entero se puede llamar M, ¿sí? Y retorna un entero. Es decir, este módulo se llama calcula cantidad de días por mes, va a recibir un valor entero que representa un mes. Por ejemplo, vamos a ponerle mes-año. Un mes del año, ¿sí? La vamos a llamar distinta. Este se llama mes-año y acá adentro hay una variable que se llama mes en el algoritmo principal. Y dado este algoritmo, este módulo, lo que va a hacer es una estructura selectiva sobre el mes que acaba de recibir como parámetro, porque esto se llama parámetro. Este es el parámetro formal del módulo calcula cantidad de días por mes. Si mes-año es igual a 4, la cantidad de días 30, si es 11, la cantidad de días 30. Esto es todo tal cual. Fin según, y después del fin según hay un retorna cantidad de días. Todos los módulos, al igual que los algoritmos principales, tienen un comentario. El comentario dice: este módulo recibe un mes como parámetro, es decir, es como que se le suministra un mes al módulo y retorna la cantidad de días del mes, de dicho mes.
Bien, este es el comentario. Parámetro también lleva acento. Entonces, bueno, además acá hay una variable que se está utilizando que la tengo, que no es parámetro. Es cantidad de días. La tengo que declarar. Entonces, según el mes del año, es un parámetro de este módulo. Está declarado como parámetro porque en realidad vieron que el algoritmo principal tiene un paréntesis que abre y que cierra. Bueno, todos los algoritmos, incluso los módulos, tienen un paréntesis que abre y que cierra, donde se puede definir los parámetros formales del módulo. Este módulo se llama calcula cantidad de días por mes y recibe como parámetro un mes que se le suministra y retorna como resultado un entero. Después ustedes van a definir, por ejemplo, otros módulos. Un módulo que diga calcular el perímetro de un rectángulo. Y los parámetros van a ser el lado menor y el lado mayor de tipo real. Son dos parámetros. Real, lado menor, real, lado mayor. Y va a retornar un real, que es el perímetro calculado. ¿Sí? O otro módulo que diga calcula área de círculo, en cuyo caso los parámetros van a ser el radio del círculo y nada más. Y va a retornar un real. ¿Para qué se definen módulos? Se define un módulo para poder especificar un problema en diferentes partes, en diferentes soluciones. Lo que aplica el concepto de modularización es ¿cómo se dice? Una estrategia militar y también una estrategia que empleamos continuamente, que es divide y vencerás. ¿Qué significa esto? Es una estrategia en la cual uno, para abordar un problema, lo puede particionar en subproblemas o módulos y resolver individualmente las partes individuales para luego resolver la parte general. Es decir, es una forma de descomposición. Vieron que habíamos visto que una de las estrategias justamente para resolver el problema es la descomposición. Descomponer y componer, ¿sí? La particularización también. La particularización es la consideración de un subconjunto de elementos dentro de un conjunto más amplio o la consideración de un elemento dentro de un conjunto. La particularización tiene que ver también con este tema que tiene que ver con modularización. Es decir, cuando se construye, por ejemplo, una estación espacial, por ejemplo, es una solución ingenieril, y lo que se hace es construir módulos que se van ensamblando en toda la estación espacial. Bueno, lo mismo pasa con el desarrollo de software. Cada vez que uno desarrolla un software, no empieza a escribir código desde el principio hasta el final. Empieza a pensar cuáles son las partes de ese software que yo tengo que desarrollar y empieza a construir módulos que resuelven partes individuales del problema general. Lo que estamos haciendo acá es ejemplificando el algoritmo o esta estrategia divide y vencerás, en la cual estamos construyendo un módulo que recibe un mes y retorna la cantidad de días de ese mes. Y después vamos a construir otros módulos para otros propósitos. Así podríamos tener módulos para las distintas figuras geométricas o módulos para distintos tipos de problemas que van a poder ser invocados desde otro algoritmo principal. Estamos viendo ahora cómo definir un módulo. Módulo se define con las palabras reservadas módulo, fin módulo, tiene un nombre, tiene un conjunto de parámetros, que son los parámetros formales, y retorna generalmente un valor. En el encabezado del módulo, lo que decimos acá y lo que declaramos acá es cuál es el tipo de dato retornado por el módulo. Indicamos retorna entero o retorna real, en el caso de que el módulo sea calcular el perímetro, por ejemplo, de un rectángulo. Y la última instrucción del módulo generalmente es la palabra retorna, o en inglés return se escribe, y a continuación de retorna o de return hay una variable que tiene que ser
conforme en tipo con el tipo de dato que retorna justamente el módulo. Si retorna entero acá, entonces acá tiene que haber una variable que sea de tipo entero. Si retorna acá real, acá tendríamos que estar retornando o una variable real o una variable que sea conforme en tipo con un real. Podríamos estar devolviendo un entero, porque un entero se puede asignar a un real, pero un real a un entero dijimos que no. Entonces, una vez que definimos el módulo, lo podemos utilizar acá. Dijimos que habíamos leído un mes ingresado por el usuario entre 1 y 12. Y si el mes está entre 1 y 12, entonces lo que vamos a hacer es que a la variable cantidad de días le vamos a asignar el resultado de invocar al módulo. El módulo, ¿cómo se llama? Se llama calcula cantidad de días por mes. Voy a copiar su nombre. Podemos ponerlo más cortito. Calcula días por mes. Este módulo, me olvidé de escribirlo acá. Calcula días por mes. Entonces, vamos a invocar al módulo calcula días por mes y le vamos a pasar como parámetro en la invocación la variable mes. La variable mes es la que tiene el algoritmo principal que acabamos de leer. Entonces, calcula días por mes es la invocación a un módulo. Esto también se puede interpretar como una expresión. Acá tenemos una asignación. Y le explico cómo viene ahora el tema de... cómo es el tema de la ejecución de un algoritmo. Un algoritmo, o un programa, de hecho, ¿no? Esperen que me falta... A ver, vamos a tratar de meterlo todo en la misma hoja. Siempre vamos a tener un algoritmo principal que está representado por las palabras reservadas algoritmo y fin algoritmo, y este algoritmo puede llamar a un módulo o puede llamar a muchos módulos. Entonces, en este caso tenemos un solo módulo definido acá arriba, pero pueden haber 50, 60 módulos en un programa, tranquilamente, ¿sí? Y los módulos a su vez se llaman entre sí. Este módulo podría llamar a otro. Entonces, la descomposición puede ser una red, tranquilamente, una red de invocaciones. En este caso estamos viendo invocaciones simples, las cuales en un algoritmo principal se llama a otro algoritmo, ¿sí? Entonces, este algoritmo principal lo que hace es declara una variable mes y una variable cantidad de días, le pide al usuario que ingrese un mes, luego verifica, ¿ese mes está entre 1 y 12? Sí, entonces se da cuenta de que es un mes válido. ¿Qué hace? Le pasa ese mes válido que acaba de leer al módulo calcula días. La ejecución venía en forma lineal hasta acá, en forma secuencial. Tiene una estructura alternativa en la cual está invocando a un módulo cantidad de días por mes. Cuando se evalúa esa expresión, en realidad la evaluación de esa expresión implica la invocación a un módulo. Entonces lo que se hace es, se va a empezar a ejecutar este módulo de tal manera que la variable que acabamos de leer, supongamos que el mes que leímos es 4, el mes 4 es el mes que se va a pasar como parámetro. Este parámetro se llama actual. El parámetro actual se va a copiar en el parámetro formal, es decir, que el mes 4, el valor 4, se va a asignar también al parámetro formal que se llama mesaño. Mesaño ahora vale 4. Entonces va a calcular la cantidad de días por mes del mes 4. Entonces va a entrar acá. Este módulo tiene la definición de una variable entero cantidad de días. Entonces dice, según mes-año. Mes-año dijimos que recibió el valor 4. Bueno, entonces va a entrar solamente en este caso. El caso de que mes-año es igual a 4. La cantidad de días va a ser 30, porque 30 se lo estamos asignando a cantidad de días. Y lo que va a retornar es cantidad de días. Estas instrucciones no se ejecutan porque es como si hubiera un break, ¿sí?
se ejecuta la siguiente instrucción después del según, retorna que la cantidad de días es 30. Retorna el valor 30, porque retorna un entero. El valor retornado es el valor que en realidad se le va a asignar a la variable candías. Y va a mostrar por pantalla el valor 30. Y ahí termina. Luego de que terminó esta instrucción alternativa, terminó el algoritmo principal. Fíjense una cosa. El algoritmo principal empieza a ejecutarse de una manera secuencial. Encontró una estructura alternativa. Si se verifica esa expresión booleana, va a empezar a ejecutar esta instrucción, y al ejecutar esta instrucción lo que hace es que el flujo de ejecución va a empezar a ejecutar el módulo invocado. Es decir, como que empieza a ejecutar el módulo que se acaba de invocar, línea a línea, y una vez que se terminó de ejecutar ese módulo invocado, lo que hace es retornar el flujo de ejecución a aquella instrucción en la cual se lo invocó al módulo. Entonces, el resultado de haber invocado a calcular días por mes con el mes 4 arroja como resultado 30. Y 30 es el valor que se va a asignar a la variable cantidad de días y se va a mostrar por pantalla la cantidad de días. ¿Hay alguna consulta? Lo que vamos a hacer ahora es mostrar este algoritmo que utiliza un módulo, pero lo vamos a ver en Java. ¿Alguna consulta tienen? No. Bueno, entonces vamos directamente a Java. Bien, voy a empezar a compartir la ventana de Java. Este tema, chicos, es un tema que nosotros vamos a, ¿cómo se llama? Esto lo voy a quitar directamente. Este es un tema que no va a entrar en el primer parcial, entra en el segundo parcial, ¿sí? Que es modularización y que lo vamos a ver la semana que viene. El módulo lo voy a definir acá abajo y antes de que cierre la clase. El módulo se define public, static. El tercer componente del encabezado del módulo es el tipo de dato retornado por el módulo. Este módulo va a retornar un entero que representa la cantidad de días. La tercer componente del encabezado es el tipo de dato del valor retornado. El módulo se va a llamar cantidad días por mes o cantidad de día para mes. Recibe como parámetro un mes. Y este módulo tiene un conjunto de instrucciones que se van a ejecutar. Se van a escribir entre llaves. Este módulo define una variable cantidad, donde vamos a almacenar la cantidad de días del mes, y tiene un switch que se va a aplicar sobre la variable mes, ¿sí? Y que va a decir switch de mes. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien. Switch sobre mes, si el mes es 4, el mes es 4, la cantidad dijimos que es 30. El case ahí, profe. Es un case. Ah, faltó el case. Exactamente. Bueno, tiene errores que los voy a ir viendo a medida que lo voy resolviendo. Case 11, cantidades 30, y me faltó el break también. Cuatro, 6, 11,
9, dijimos que tienen abril, junio, septiembre y noviembre. Septiembre y noviembre, sí. Tienen 30 días. En el caso de que sea febrero, tiene 28. Y en cualquier otro caso, escribe default. A ver, ¿qué pasa acá? ¿Qué dice esto? Mes. A ver. Ahora lo vemos. Este cierra este cierra este, y este cierra la llave. Entonces acá. Ahí está. A ver, este cierra este y esta cierra la llave. A ver. Default, cantidad es 31. Bread. Después del switch, que cierra acá, la llave cierra el switch, tenemos que retornar la palabra reservada return en Java, retornar cantidad. Lo que nosotros vemos hoy, en realidad, es un ejemplo de cómo construir un módulo, pero la semana que viene vamos a ver toda la teoría asociada a modularización. No obstante, está bueno ver el ejemplo. El ejemplo es, este módulo recibe un mes y retorna un entero. Dado el mes, va a calcular la cantidad de días, en este caso con un switch, y retorna la cantidad de días que le corresponden a cada mes. Si el mes es abril, la cantidad de días es 30, si es junio 30, noviembre 30 y septiembre 30. Si es febrero, la cantidad de días es 28, en cualquier otro caso es 31. Este módulo, le pasamos, cada vez que lo invoquemos, lo vamos a invocar con un mes y va a retornar la cantidad de días, ¿sí? Entonces, fíjense, el algoritmo principal lo que hace es, le pide al usuario un mes entre 1 y 12, lo lee en la variable mes. Una vez que el mes verificamos que está entre 1 y 12, entonces a la variable cantidad de días le vamos a asignar el resultado de invocar al módulo cant días para mes, pasándole el mes que acabamos de leer. Es decir, llamamos a este módulo con el mes que acabamos de leer, se lo pasamos como parámetro. En la invocación, esto se llama parámetro actual. El valor que leemos en esta variable se va a copiar en el parámetro formal. Es decir, que si en el programa principal nosotros leemos mes 5 y verificamos que 5 sea un número entre 1 y 12, bueno, vamos a llamar al módulo cantidad días para mes con el mes 5. 5 se va a copiar en esta variable mes. Las variables no tienen por qué llamarse igual. Acá se llama mes y acá se puede llamar mes-año, tranquilamente. Mes-año. ¿Sí? No tienen por qué llamarse igual el parámetro actual con el parámetro formal. Se pueden llamar igual. Si se llaman igual, igual representan variables distintas. Esta es la variable mes del programa principal y esta es la variable mes del programa módulo, del módulo cantidad de días para mes. Entonces lo llamamos al módulo, le pasamos el mes que corresponda, que acabamos de leer, y el resultado de haberlo llamado, yo ya sé que me va a devolver la cantidad de días correspondiente para ese mes. Esa cantidad de días se lo asigno a la variable cantidad de días, y a continuación voy a mostrar un cartel que diga, el mes tanto tiene cierta cantidad de días. Si no, vamos a mostrar un cartel que diga el mes inexistente. Bueno, acá me sobra una llave. Verifico que esta llave cierra esta llave cierra este otro. Tiene que haber una llave por acá que no está. Y fíjense lo que me dice.
illegal start of expression. Está esperando una expresión, pero no se da cuenta de que en realidad falta una llave que cierre el cuerpo del algoritmo principal. Siempre se tienen que acostumbrar a leer los errores. Bueno, una vez que lo terminamos y que no hay ningún error, ¿sí?, lo vamos a ejecutar. Ingreso un mes de 1 al 12, el mes 4 tiene 30 días. El mes 11 tiene 30 días. El mes 5 tiene 31 días. El mes 2 tiene 28 días. El mes 7 tiene 31 días. Hemos resuelto el mismo ejercicio que habíamos resuelto recién, nada más que lo que hicimos fue que el programa principal ahora está llamando a un módulo donde ese módulo hace una determinada cosa. ¿Sí? Esto es un ejemplo. Yo le voy a copiar este mismo ejemplo, este ejemplo, se lo voy a copiar en las resoluciones que acabamos de hacer, ¿sí?, de tal forma de que les voy a subir a PEDCO esas resoluciones, así ustedes después lo pueden chequear o incluso lo pueden probar en su Java, ¿sí? Vamos a poner acá el Java correspondiente es, y acá copié el Java, que acabo de copiar recién, y acá tenemos también la solución en pseudocódigo, ¿sí? Lo tenemos en pseudocódigo y lo tenemos en Java. Este ejemplo lo resolvimos en pseudocódigo y lo resolvimos en Java. Es un ejemplo introductorio para ver cómo se resuelven algunos problemas en los cuales vamos a utilizar una facilidad que se denomina modularización, ¿sí? Y, bueno, a partir del práctico 8 en adelante, son prácticos que van a entrar para el segundo parcial. Nosotros ahora estamos haciendo módulos muy sencillos, pero lo importante es poder combinar un algoritmo principal con un módulo o con dos módulos, ¿sí?, de tal forma de que ustedes después van a construir otros módulos más complejos. Lo que me gustaría mostrarle también, que voy a volver al Java nuevamente, es algo más. Bueno, ¿vieron que acá nosotros tenemos un módulo que se llama cantidad de días para mes? Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a modificar el programa principal. No le voy a pedir al usuario un mes. Lo que voy a hacer es, y tampoco voy a hacer este if. Lo que voy a hacer es invocar a ese módulo varias veces. De esta forma, voy a poner cantidad de días, le voy a asignar días para mes, lo voy a llamar con el mes 1, y voy a mostrar por pantalla la cantidad de días que tiene enero. ¿Sí? Y lo mismo voy a hacer con los otros 11 meses restantes. Lo voy a hacer para 10 meses, para que no sea tan... Voy a hacer para el mes 2, para el mes 3, para el mes 4, para el mes 5. Lo estoy invocando 10 veces a ese módulo. ¿Para qué? Para mostrar la cantidad de días de los 10 primeros meses. Un módulo se puede reusar tantas veces como yo lo necesite. Bueno, lo hice para los 11 primeros meses, o para el mes de diciembre también. Bueno, acá tengo un error. Fíjense, este es el problema de copy-paste.
que si nosotros lo escribimos mal, al pegar se pega mal. Bueno, ¿qué estamos haciendo en cada línea? Estamos invocando al módulo con el mes 1 y el resultado para el mes de enero se almacena en cantidad de días y mostramos la cantidad de días para enero. Después lo mostramos para febrero, después para marzo, después para abril y así. Lo ejecutamos. Y acá me dice la cantidad de meses. 31, 28, 31, 30. ¿Sí? Lo que está mostrando por pantalla es la cantidad de días que tiene cada mes. Podríamos poner un cartel que diga el mes 1 tiene cierta cantidad de días. El mes 2 tiene cierta cantidad de días. El mes 3. Bueno, lo hago para los 3 primeros meses. Y ahí me está mostrando los carteles. Pero ¿para qué muestro esto nada más? Para que vean, ese módulo yo lo puedo invocar tantas veces como yo quiera. En este caso lo estoy invocando con un valor particular, 1, 2, 3, ¿sí? Pero también lo puedo invocar con el valor que contiene una variable, como hicimos recién, cantidad de días para mes de la variable mes, ¿sí? Pero los módulos que nosotros definimos se pueden reusar, se pueden reutilizar e invocarlos las veces que yo los necesite. ¿Tienen alguna consulta? Bueno, si no tienen consulta, lo que vamos a hacer es terminar la clase acá. Recuerden que esta clase va a estar grabada, así ustedes pueden volver a la consulta cuando lo necesiten, ¿sí? Y, o sea, pueden volver a ver lo que hicimos en el momento que lo necesiten. Profe, yo tengo una duda. Sí, te escucho. Es más que nada sobre el examen. Sí. ¿Hasta qué TP más o menos entraría el tema del examen? ¿Hasta el 7 o hasta el 8? Hasta el 7, es lo que acabo de decir. El práctico 7, que fue publicado la semana pasada, que es el práctico 7 de alternativas, sí, es todo lo que incluye el trabajo, el parcial 1. ¿Sí? El primer parcial incluye solamente estas alternativas. Modularización va para el segundo parcial, pero igual, de todas formas, estos temas los tienen que ir comprendiendo, porque nosotros ya cerramos todos los temas para el primer parcial, pero a partir de hoy comenzamos a ver temas nuevos que van a ser incluidos en el segundo parcial. Pero son temas que ustedes tienen que ir comprendiendo, practicando, porque es un aprendizaje, ¿sí? Me había olvidado decirles, también de comentarles a ustedes, mañana le vamos a asignar un cuestionario nuevo, ¿sí? A las 9 de la noche se va a habilitar un cuestionario sobre algoritmos y se va a cerrar el cuestionario el lunes a la noche. Mañana a las 9 se habilita y el lunes a la noche, a última hora, se cierra. Es la tercera tarea evaluativa que le vamos a proponer. Con este cuestionario sobre algoritmo van a poder sumar 10 puntos del primer parcial. Profe, una consulta. Sí. A mí todavía no me llegó la corrección de los 2 puntos de los trabajos prácticos 1, 2 y 3. ¿Ustedes todavía no terminaron de corregirlas? Ahora te contesto esto. ¿Hay alguna pregunta sobre la clase de hoy? Si no, termino de grabar acá. ¿No?
Bueno, paro la grabación y ahora te contesto. Muy bien.